nosotros no aceptaremos la exclusión de nuestro pueblo de ese derecho. Mr. Gorbachev, tear down this wall. Buenas noches, señoras, caballeros, bienvenidos a Tiempos Modernos. La historia contemporánea para España en realidad empieza en 1898, el año que se nos cayó el mundo encima. Se nos cayó por la pérdida de las últimas colonias, Filipinas y en particular Cuba, cuyas relaciones con la metrópoli y con España eran densísimas, tanto en lo económico como en lo político, como en lo personal. ¿Cómo se perdió Cuba y por qué? Vamos a ver. Fue uno de los grandes traumas nacionales de la historia de España, la pérdida de Cuba en 1898. En aquella fecha se perdieron también las Filipinas, Puerto Rico y Guam, pero lo de Cuba fue especialmente sensible. Eran muchas y muy intensas las relaciones trenzadas entre la isla y la metrópoli a lo largo de 400 años. Por eso, su pérdida a manos del imperialismo norteamericano fue tan traumática. Todo había empezado en el último tramo del siglo XIX. En Cuba había crecido una burguesía autóctona que aspiraba a mayor autonomía. Además, amplias capas populares buscaban su independencia. La primera guerra cubana fue en 1868 y duró 10 años. Aquello acabó con la paz de Zanjón, que abolió la esclavitud y dio a los cubanos representación en las Cortes. No fue mala solución, pero la situación seguía crítica y los yanquis estimulaban el malestar. Por otro lado, la política española iba a cometer un serio error. En 1891, para beneficiar a la industria catalana, se aprobó un arancel que cerraba el mercado cubano, con el consiguiente prejuicio para los isleños, que quedaban obligados a pagar productos más caros. Y la medida perjudicaba también a los yanquis, que iban a ver entorpecido su comercio con Cuba. El malestar social se multiplicó, la literatura nacionalista se convirtió en portavoz del descontento y los Estados Unidos echaban leña al fuego. El 24 de febrero de 1895 tiene lugar el Grito de Baire, una sublevación simultánea en varios puntos de la isla. Su líder es José Martí, financia Washington. El gobierno español, en manos de Cánovas en aquel momento, envió tropas al mando de Martínez Campos primero y Weyler después. Todo el mundo sabía que era preciso solucionar el problema antes de que los Estados Unidos entraran en la guerra. Fueron combates ásperos y más ásperos aún los hizo la política de reconcentración de la población rural ejecutada por Weyler, con un coste altísimo en hambre y enfermedades. En España, Cánovas fue asesinado en 1897, tomó su lugar Sagasta y este quiso aplicar una política distinta. Sacó de allí a Weyler, colocó en el puesto al general Ramón Blanco y buscó concesiones políticas, desde igualdad de derechos hasta sufragio universal, pasando por la ansiada autonomía arancelaria. No sirvió de nada. Los independentistas, con abundante apoyo norteamericano, siguieron en sus 13. Washington utilizó el incidente del acorazado Maine para intervenir en la isla. Los norteamericanos propusieron comprar la isla. Era una humillación. España propuso soluciones diplomáticas que los Estados Unidos no aceptaron. El 25 de abril de 1898 comenzó la guerra. España habría podido ganar la guerra en tierra, pero la batalla naval de Santiago de Cuba, el 3 de julio de 1898, destruyó a la escuadra española y rompió toda posibilidad de asistir a la isla por mar. El 26 de julio España pedía la paz y Cuba, independiente formalmente, quedaba sin embargo bajo la órbita de los Estados Unidos. Juan Fluger, muy buenas noches. Buenas noches. Lo más se perdió en Cuba y volvieron cantando, pero realmente para cantar no era mucho. O sea, lo de Cuba fue una auténtica catástrofe. Lo de Cuba fue una auténtica catástrofe. Lo económico se podría discutir por la repatriación de capitales que se consintió y que bueno, pues dieron origen a determinadas industrias y bancos en España que bien gestionados podrían haber salvado la papeleta, pero sí que fue sobre todo el toque, el drama de que España tenía que asumir la conciencia, y así apareció esa generación del 98 de
pesimistas, reconcentrados en sí mismo, tenía que asumir, decíamos, que ya no era una potencia de primer orden, que España quedaba relegada a sus territorios peninsulares y poco más. Es una cosa asombrosa, es que realmente la gente pensaba en España en aquel momento que podía ganar la guerra. La música que sonaba de fondo en este vídeo es la Marcha de Cádiz. La Marcha de Cádiz era la que se tocaba por todas partes en España, en los puertos, animando a la gente a ir al combate a vencer a los americanos. Realmente da la impresión de que es que nadie sabía exactamente qué es lo que estaba pasando, tampoco en el gobierno español. Exactamente. Desde el gobierno hay una alegría a la hora de empezar a preparar y a dar las órdenes para enviar nuevas remesas de soldados, nuevas remesas de armas, pensando que Estados Unidos era un país joven, con apenas un centenar de años de historia, y que no tenía la capacidad para generar, para ganar un conflicto, por mucho que nosotros estuviéramos a una distancia de 10 veces la que ellos tenían que desplazar sus contingentes. ¿Por qué? Porque España estaba asentada en Cuba desde finales del siglo XV y por lo tanto se consideraba parte del territorio y todo estaba ya hecho allí, ¿no? El gobierno de Cánovas pecó. Y pecó de forma importante en la alegría de no buscar una negociación previa, sobre todo antes de que empezase la Tercera Guerra de Cuba, ¿no? Porque es verdad que en el vídeo de introducción hablan de la guerra del 68 al 78, hablamos de la guerra del 95 al 98, pero nos falta una guerra intermedia que es muy importante, que le llaman, los cubanos se siguen refiriendo ya como la guerra chiquita, ¿no? Que es del 79, los años 1879 y 1880, dura apenas 14 meses, en las que por primera vez los levantados contra el gobierno español, contra la autoridad española, los criollos que mandan a sus indígenas, a sus servidores indígenas a luchar, lo hacen con fusilería y munición americana. Eso tenía que haberle dado ya la pauta a España, al gobierno español, de que por mucho que hubiera sido muy fácil sofocar esa revuelta, ya estaba llegando material. En la guerra del 68 al 78 no fue de esa manera. Y luego hay otro punto, que es en el año 1891, en el que si hubieran estudiado realmente la situación económica y comercial de la isla, viendo que el 95% de la producción cubana de azúcar era ya comprada por empresas norteamericanas, el interés real de Estados Unidos existía y tendrían que haber empezado a plantear desde ese momento unos acuerdos para beneficiar o asegurar que Estados Unidos pudiera comerciar con beneficio para las dos partes. Lo que se hizo fue lo contrario. Primero, una política de control militar político del territorio, fundamentalmente la del general Bayler, bastante descabellada, es decir, parecía una guerra colonial del siglo anterior. Y por otro lado, desde el punto de vista económico, el famoso arancel catalán, que beneficia fundamentalmente a la burguesía textil catalana. Los resultados son, vistos desde Cuba, absolutamente calamitosos. Sí, porque las grandes peticiones tradicionales de los criollos, sobre todo desde prácticamente la guerra de la independencia con Francia, es decir, desde principios del siglo XIX, las peticiones importantes políticas estaban concedidas, tenían más capacidad de decisión. Es que muchas veces se habla de que era un problema de que estaban sometidos, tenían más capacidad de decisión en lo económico, en la administración local y tenían sobre todo, desde el 78, la posibilidad de elegir a sus propios diputados a las Cortes. Es verdad que era solamente un diputado el que podían elegir territorialmente, pero era una presencia ya en la capital del reino, ¿no? En la capital del imperio, porque entonces todavía se era un imperio con eso. Por lo tanto, el único fleco que quedaba era el fleco económico. Era la capacidad de los americanos de influir a través de inyecciones de dinero, a través de ese 95% de la compra de azúcar. El profesor Carlos Seco Serrano demostró que estaba entrando la financiación para el Partido Revolucionario Cubano, es decir, para Martí y su gente, que ya podían dentro de la isla y hacia otros puntos traer material, comprar armas y demás. Pues en ese momento es cuando tienes que fijarte en la parte económica, que era la única que daba por resolver. ¿Por qué? Porque las soluciones aportadas por Bayler de dividir, hacer zanjas, hacer vallas en la isla y dividir prácticamente en 8 secciones totalmente cerradas con un muro que da al mar, la política de reconcentración que se llamó, que fue una auténtica calamidad y generó odio por todas partes. Generó odio. Si no tenías enemigos, empezaste a tener. Generó odio, destrozó el comercio interior, que era muy importante, extendió un montón de enfermedades que luego los propios soldados españoles
españoles en Cuba. Un tercio de los soldados muertos murieron fundamentalmente de enfermedades. Es increíble. De enfermedades que eran... ¿Por qué? Pues porque el evitar el tránsito concentraba en los núcleos de población donde habías centrado a gente que no había tenido ningún problema, generabas las infecciones. Viene bien recordar esto, efectivamente, porque cuando se habla de los efectos sobre la salud, en términos de mortandades y tal, de la política de reconcentración de Bailén, hay que recordar que afectaron también a los soldados españoles y además... ¿De qué manera? Es decir, Ramón y Cajal escribió cosas de eso. Claro, es que Ramón y Cajal padeció la guerra de Cuba como médico militar. Exactamente. Fíjate, Ramón y Cajal, Canalejas, que se va allí de voluntario, además, con 40 y tantos años ya, que hace falta valor, Maura, todos ofrecen soluciones al problema y a nadie le hacen caso. Porque el sistema político de la Restauración en España tenía 4 ideas claves y 4 principios de actuación, y jamás salieron de esos principios de actuación, y fue el drama para España, un sistema que podía haber dado estabilidad a España. Esa copia del modelo inglés, que quizá pues, aquí no funcionó como ha funcionado, porque sigue funcionando en el Reino Unido, no era capaz de solucionar problemas inmediatos. Se creó para solucionar los problemas heredados anteriormente a la Restauración. Y esto no era un problema antes de la Restauración. En cuanto a la guerra en sí, es verdad que desde el punto de vista de las operaciones terrestres los españoles aguantan bien, en fin, se podía haber llevado a cabo la guerra efectivamente, pero sin posibilidad de asistencia naval no había manera de sostener aquello, y en la batalla de Santiago terminó cualquier posibilidad de asistencia naval para España. Claro, porque no es una derrota solamente militar en la batalla marítima, es que eso permite a Estados Unidos hacer un bloqueo total a la isla. Lo mismo que ha ocurrido desde Kennedy a nuestros días, ¿no? Y ese bloqueo total a la isla impedía que los soldados españoles recibieran no ya armamento, porque estaban bien suministrados, tenían buenos arsenales allí, es que no entraban ni medicinas, ni relevos, ni alimentos. Y si tú tienes un bloqueo fuera que te impide la entrada y además tienes una población echada en tu contra que tampoco te va a suministrar, tienes 2 opciones. O lucho contra los americanos que ya están desembarcando, sobre todo desde Guantánamo, ¿no? Guantánamo es su punto siempre. En 1902 Guantánamo ya es de los americanos, o sea, solo 4 años después de la guerra, pero su base de operaciones está en Guantánamo para la guerra de Cuba. Ya están desembarcando y tienes que luchar contra ellos. O uso a mis hombres para ir contra la población civil a arrebatarles lo que no nos quieren vender, que son los alimentos, la medicación. Era insostenible una guerra en esa situación, ¿no? Y en el mes de julio de 1898 España capitula y se acabó para siempre Cuba. Y una vez más allí llegaron los americanos a decir, ahora mandamos nosotros. Es decir, sois independientes, ahora mando yo. Exactamente. ¿No? Le ocurre a todas las colonias, no solo a las españolas, Cuba y Filipinas, a todos los territorios en América Latina que tuvieron su independencia y luego estuvieron bajo el control de Estados Unidos, les ocurrió exactamente lo mismo. Fue parasitario, fue una imposición de un régimen de terror en el que hubo auténticas barbaridades y genocidios sobre la población. Juan Fluger, muchísimas gracias. Gracias a ti, como siempre. Bueno, más se perdió en Cuba, volvieron cantando, nosotros también cantaremos dentro de un rato, porque al final este programa es para recordar y para entender por qué hoy estamos como estamos. Lo dicho, Juan, muchísimas gracias, hasta otro día. Y a ustedes, como siempre, muchísimas gracias, muy buenas noches.